Estás escuchando Letras del Tiempo. Presenta su programa Hablando de Poesía desde la sombra del lápiz. Tengan muy buenas tardes, oyentes de nuestra emisora Letras del Tiempo, un latido en el corazón de la palabra. Hoy la mesa de trabajo en nuestro programa Hablando de Poesía desde la sombra del lápiz está llena. Tenemos a nuestro invitado Seuxix Vargas Álvarez. Muy buenas tardes, Seuxix. Muy buenas tardes a Letras del Tiempo. Es un placer ser invitado a su programa. Lo tenemos invitado para hablar de su obra Razones de Sobra, Literatura y Vida, editado en Uniediciones. También en la mesa de trabajo está Ricardo Adolfo Torres García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de Letras del Tiempo. Hoy en la magia de la comunicación tenemos a varios escritores, según el libro de Seuxix Vargas, Borges, Dante, y también a veces la incomunicación crea magia en la literatura. Y nuestro libretista de cabecera, director de la emisora, también poeta, Carlos Camilo Torres. Buenas tardes, Carlos Camilo. Muy buenas tardes. El Messenger a timbrar. Muy buenas tardes a la audiencia de Letras del Tiempo, un latido en el corazón de la palabra. Hoy definitivamente es imperdible este programa. ¿Y quién les habla? Carlos Acosta. Bueno, y damos comienzo a el programa hablando de parte de la vida y de la obra de Seuxix Vargas Álvarez. Esta información la hemos tomado de La Raíz Invertida. Seuxix Vargas nace en Quetame, Cundinamarca, en 1981, joven, licenciado en Psicología y Pedagogía de una universidad estatal, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Sus trabajos han sido publicados en varias revistas culturales, tanto como dentro como fuera del país. Algunas de esas publicaciones son las siguientes: Las cosas que aprendí, editorial Sechat 2016, Fabulistas de la Intimidad, revista Quimera de España 2010, Raúl Homenhatim, La poesía como necesidad, ensayo revista Rara Avis de la Universidad Pedagógica Nacional, de donde es egresado, 2010, Diatriba contra Rilke, portal Renata del Ministerio de Cultura 2010, participante del taller de poesía y cuentos Ciudad de Bogotá 2010. También ha trabajado como gestor cultural. Se ha venido desempeñando con una ardua labor de difusión poética a través de 2 eventos. El poeta tiene la palabra, programa que hasta la fecha ha reunido a más de 120 poetas, llevándose a cabo en ciudades de Bogotá, Medellín y Cali la voz de este poeta. Conversatorio con poetas alrededor de la poesía y su obra, programa que ya va en la versión o en la edición número 13. Como maestro se distingue por ser el creador del taller de poesía Moiquita del Valle de Alcázares. Actualmente se encuentra revisando la difusión de su proyecto de taller en ediciones denominado Sechat. Y parece que ya hay comunicaciones desde Puerto Rico, no hay tanta ansiedad para saber que nos están escuchando, como siempre en la emisora, fuera y dentro de Colombia. En este premio con el que ha logrado la publicación de su poemario Las cosas que aprendí, y del libro de la escritura fragmentaria, Libro de las cosas, del escritor Óscar Vargas. Y además es director de publicaciones de Uniediciones, sello editorial. Y ya se están comunicando en Colombia, en Chile, en Lima y, como dijimos, desde Puerto Rico, porque la promo se hizo a tiempo y estamos en este momento dándole paso a Carlos Camilo Torres en otra disertación de este programa. Antes de empezar las preguntas, ¿cuándo fue publicado este libro Razones de Sobra, Seuxix?
Carlos, muy buenas tardes. Este libro fue publicado a albores de la Feria del Libro del 2018 en Bogotá. Ya entrando en materia, cuando hablamos de la Divina Comedia, más allá de su visión religiosa, usted plantea una unificación del concepto infierno y un poema de amor a Beatriz. Desde ese punto de vista, el poema de amor nos plantea tres partes: la lejanía del amor en Gehenna Ignis, la búsqueda en el purgatorio y la realización de ese amor en el cielo. ¿Por qué plantea la Divina Comedia como un poema de amor, Seusis? Bueno, primero que todo, vamos a hacer un paréntesis pequeño, ¿no? Estos ensayos que se encuentran en este libro, que se llama Razones de Sobra, reúne ejercicios que realicé desde el año 1998 hasta el año 2017. Entonces, habrá de pronto omisiones por falta de memoria, porque como muy bien decía Borges en alguna ocasión, cuando uno publica un libro es mejor olvidarlo para poder empezar otro. En este caso, pues hay algunas cosas que recordaré, intentaré no caer en errores y que ustedes de pronto me puedan colaborar. El ensayo sobre Dante es un ensayo donde busco explicar de alguna manera el maravillamiento que me causó el acercamiento a la obra de lo que es la comedia, que nosotros hoy en día conocemos como la Divina Comedia. Pero cuando se escribió, cuando Dante escribe el libro, él simplemente quería hacer lo que se llama una comedia, al mejor estilo aristotélico. Sabemos que solamente habían varios géneros a nivel de la poética, ¿no? Lo que era la tragedia y la comedia. Y él quiso hacer una comedia donde el héroe, a pesar de las vicisitudes, termina siempre perdiendo o ganando. En este caso, el principal personaje es Dante, y él emula lo que hace Virgilio cuando es guiado por la Sibila hacia el Averno para conocer su futuro. Él, en lugar de coger a una Sibila, busca que sea Virgilio quien lo acompañe al Averno. Y a mí me parece que el poema, como está dividido en tres partes, busca de alguna manera lo que hizo Orfeo, uno de los primeros poetas, cuando decide salvar a su amada y transitar desde el sufrimiento hasta la felicidad. Ese es el poema de amor, transitar todas las pasiones para poder llegar a la total felicidad. De alguna manera enmarcada dentro del dogma católico. Lo que pasa ahí es lo siguiente, y es que yo hago una analogía entre lo que es un retablo, que es muy bonito, sí, que lo crea el Bosco, el padre, el viejo, no el hijo, que es un tríptico, ¿no? Sí, son tres retablos. Por eso, es un retablo y es un tríptico. Y el tríptico como tal nos da un panorama de lo que es el infierno, el purgatorio, el paraíso. Y este es, digamos, que el sello primordial desde donde toda la ilustración a nivel de lo que podríamos llamar pintura religiosa empieza a dar el golpe por sentado de lo que será el infierno, el purgatorio, el paraíso, claro, para la religión cristiana. Sí, pero ¿de dónde nace eso? Pues el Bosco simplemente coge la obra de Dante, la lee con detenimiento, mira que hay tres partes, y lo que hace es crear y llevar a la imagen esas tres partes que ve en la comedia. Y en el libro yo traté de inferir, y se siente como si usted hubiera escrito esta obra en esa parte mirando los retablos, es decir, como un éfrasis, fue lo que yo traté de sentir. Ahora vamos para la segunda pregunta. El tríptico de la Divina Comedia, escrito por Seusis Vargas en su análisis, no lo hace ver como una pintura en palabras, donde los protagonistas son el sufrimiento, la espera
y el amor ya lo hablamos, debe ser el escritor un artista polifacético para influenciar dentro de la pintura y dentro de la religión y de la misma escritura. Claro, todo escritor siempre será una influencia para los demás. Es más, los escritores mismos, y vuelvo a citar a Borges, son los que crean a sus precursores. Kafka crea a sus precursores, Borges crea a sus precursores, Dante crea a sus precursores. ¿Por qué razón uno crea a sus precursores? Porque hay necesidad de buscar influencia. Uno crea, pero también es necesario en uno decir de dónde viene lo que uno ha hecho. Porque Rafael Reyes en alguna ocasión decía que nadie crea, uno lo que hace es recrear con los elementos ya dados. Cuando yo hablo del averno y del sufrimiento, estoy hablando de algo con lo que innova Dante, y es que el averno, el Gehenna Ignis, el Sheol, en las diferentes culturas siempre ha sido y siempre ha estado antes que el cielo. Los egipcios se iban al inframundo, ¿sí? El Gehenna Ignis también era el camino hacia el subsuelo. Aquí en la cultura maya está lo que se llama el Yurupari, ¿no? Y digamos que de alguna manera también está el viaje hacia el inframundo, ¿no? Entonces lo que existía verdaderamente en la humanidad no era un miedo a ir hacia un lugar de castigo, era un viaje hacia aún más allá. A eso era que llamaban el Averno, o el Caronte, o el lago Estigia en los griegos. Pero Dante lo transforma porque para él es digamos, la exploración de ese subsuelo lo que le va a causar el primer golpe de pasión para poder ir en búsqueda de su amada. Entonces por eso él llega hasta el fondo, donde está Deti, ¿sí? Que es el demonio mayor. ¿Y cómo lo encuentra? De cabeza. Es el helado, el frío, el cristal que está ahí, pero está reventando su Messenger y su WhatsApp. Por favor, sí, mírelo y dele un saludo a las personas que lo están escuchando, como aquí en Colombia está Ismael García ya conectado, Diana Bernal, Alirio Quimbayo Durán, John Jairo Moreno, Daniel Acosta, están comunicados en este momento. ¿Y usted a quiénes tiene? Bueno, un saludo a una gran amiga escritora de Puerto Rico, Luz María Comuneros, una comunera más, a Merardo, a Alejandra Rivera desde Medellín, a Luis, bueno, aquí está Norma, Samuel, Johan Marín, Miguel Oviedo desde Pasto, bueno. Y se acaba de comunicar Samuel Celis, que lo tuvimos en la feria, claro, con Enumi Ediciones. Y Merardo desde Pereira, qué bueno saludarlo también. Y damos paso a Carlos Camilo con la siguiente inquietud. No podemos ahondar mucho en cada ensayo porque pues es extenso. Este libro, ¿cuántas páginas tiene? Como casi 300 páginas. Entonces vamos a ser un poco más ágiles. Sí, para poder alcanzar a escuchar todos los temas. En el caso, por ejemplo, del ensayo El esclavo sometido a una suerte anormal de terror, nos cuenta un Borges autobiográfico que se detiene mucho en su infancia, pero más allá en la vida de sus antepasados, aquella vida que le dedica numerosas páginas a lo largo de muchos años, a través de esa construcción para crear ese mito autobiográfico. ¿Piensa Seusis que toda escritura debería ser autobiográfica? De hecho, estoy seguro que toda escritura es autobiografía, ¿no? Siempre la estamos enriqueciendo con, digamos, fotografías de la imaginación. De alguna manera intentamos que no se note y disimulamos o maquillamos aquellos traumas o aquellas nostalgias o aquellas ambiciones, expectativas y deseos que uno siempre conlleva. Por eso uno se hace escritor, porque la mejor forma de hacer una catarsis, de desahogarse, es a través de la palabra escrita, porque uno generalmente escribe solamente para uno. Cuando tú escribes te alejas del mundo, tú no escribes rodeado de gente, tú primero vives y después de que has vivido buscas un lugar solitario para poder reflexionar sobre ello. Entonces por eso estoy seguro que siempre la literatura, por más ficcional que sea, por más fantástica, por más tramas que tenga,
siempre estará atravesada por la biografía. Y ya que habla de fantástico, entramos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con Poe, que era un esquemático por naturaleza. Él planeaba estrictamente sus obras desde el comienzo hasta el final. Lo que no sabemos es qué hacía después de tener el esquema y se metía en el mundo escritural para poder colocar sus obras de esa manera. Recordamos la caída de la casa de Usher, ¿no? Que es como la destrucción de nuestro propio cuerpo. Para Seuss, ¿hasta qué punto la palabra o el mensaje mismo es imprescindible o prescindible en el contenido de la obra literaria? Y si es así, la palabra es imprescindible, o el miedo y los sentimientos quienes rigen la escritura, ¿son ellos? No, creo que uno siempre se va a regir es por un tema que va, digamos que engordándose en el alma, que de alguna manera se va nutriendo y que todos los días uno va masticando y rumiando hasta que encuentra su salida, ¿sí? Hay poemas o hay cuentos completos que comienzan por una sola frase y esa frase empieza a dar vueltas en la cabeza y a dar vueltas en la cabeza. Y eso no quiere decir que el escritor esté sufriendo, sino que está buscando las palabras precisas. Octavio Paz decía, todo escritor viene con 10 palabras debajo del brazo y si sabe manejarlas tendrá todo un mundo de literatura por delante. Utilizarlas todas, ¿no? No, Borges es, además Borges, ya que tratamos el tema de Borges, hay un ensayo ahí que se llama, es un tríptico también que hago sobre Borges. Vamos a ver más adelante. Pero quiero mencionar es que Borges fue muy limitado. Borges, a pesar de que uno lo mire como el maestro de maestros, tú siempre vas a encontrar un laberinto, una espada, un tigre, o sea, temas muy recurrentes, y él mismo lo decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque le llegó la ceguera muy pronto, porque fue una persona que estuvo muy disciplinada y no quiso vivir tanto, y él mismo lo dice. Él mismo dice, no, soy un hombre que no ha sido feliz. Sin embargo, la felicidad de él fue estar dentro de una biblioteca. En el caso de Poe y la caída de la casa de Usher, encontré, gracias a Ciudadano Kane, cuando vi la película, ahí la introducción de la película nos muestra una mansión, es una secuencia, una secuencia donde se muestra una mansión abandonada. Ahí es donde está viviendo el ciudadano, ¿no? Que es de Orson Welles. Una magnífica película que la recomiendo para todos. Y esa mansión derruida, abandonada, y el hecho del trineo, que es, digamos, el elemento misterioso de toda la película desde el principio hasta el final, es lo que me dio el chispazo para relacionar el cuento de la caída de la casa de Usher con la vida tormentosa y amorosa que tuvo Edgar Allan Poe. Es básicamente lo que intenté hacer. Un saludo, otra escritora de Uniediciones. Saludos a Mariela Barreto, nos encontramos con ella, nos vamos a encontrar en Cartagena. Qué bueno, ahí estaremos, claro que sí, un saludo especial para esa niña tan hermosa. Bueno, entramos. Y gran poeta además. Bueno, hablando de el hombre o magno, en el sentido primitivo a que se refiere usted en su ensayo de José Martí, en un poema que pretende crear un sujeto filosófico entre el nacimiento, el conflicto, la audacia y la muerte. ¿Por qué trae a colación a O Magno de José Martí en su obra Razones de Sobra? José Martí fue ante todo un renovador de la poesía en las Antillas, en lo que es la poesía insular, lo que llamamos la poesía caribeña, ¿no? Y algunos han intentado clasificarlo de muchas formas, algunos lo llaman modernista, otros lo llaman fabulador, otros hablan de que es un poeta de denuncia, y yo lo veo como simplemente un hombre que intentó experimentar con varias formas líricas
y que siempre intentó de alguna manera crear neologismos que dieran sentido a eso que en él mismo temblaba, porque él vivía en una Cuba que quería independizar, que quería libertar, que quería sacar adelante. Y Omagno es ese ser, ese personaje filosófico, y es como si lo miráramos desde el psicoanálisis como el alter ego que él deseaba para todo americano. Ese ensayo lo puse dentro del libro, pero es una conferencia que dicté en un encuentro latinoamericano que se hizo en homenaje a José Martí y que fue publicado también en Cuba, y que gustó mucho por esa misma razón, porque se traían neologismos que generalmente algunos lectores pasamos por alto. Se puede decir, Seuxis, que existen muchos tipos de exilio. Uno mismo se puede generar un exilio con la poética. Diferentes tipos, puede ser un cuarto, y el exilio, como normalmente es, que lo alejen a uno sin su voluntad de un espacio. Es necesario ser exiliado en estos tiempos modernos para poder proyectar una excelente escritura. Pues hablar de lo bueno o lo malo a través del exilio o el incilio me parece una utopía, ¿no? Además, hoy tenemos tanta tecnología que todos los jóvenes viven inciliados y exiliados. Si nos ponemos a mirar, la mayoría de las personas hoy andan pegadas a su celular. Andamos, todos. Andan siempre pendientes de su Facebook, en su equipo de escritorio, y hay personas que se obsesionan tanto. En Japón hay un término para eso, de aquellos que se encierran y se la pasan la vida y no salen jamás al exterior, y los padres los tienen que mantener, y los padres los aceptan así para que no les pase nada malo. Prefieren que su hijo esté encerrado en el sótano con el computador, la tecnología del internet. Eso no quiere decir que el hecho de que tengan el internet, que tantas cosas da, pueda llevarlos a crear algo bueno o malo. Creo que eso tiene que ver más con lo que cada ser va generando a nivel intelectual y emocional, porque ambas cosas no pueden ir separadas. A las 2:54 de la tarde, pregunta Ricardo Torres. Entonces estabas hablando del celular, de la comunicación, y yo he visto que en grandes obras la incomunicación ha sido lo que ha generado la obra como tal. Digamos, en Rulfo, en Romeo y Julieta, la incomunicación creó el momento de la obra. Entonces esa comunicación pierde la magia de la vida, tanta comunicación como hay hoy en día. Lo que dijo McLuhan. Entonces es difícil crear con tanta comunicación, ¿no crees, Seuxis? A veces pasa lo contrario. Por ejemplo, hay un ensayo aquí que se llama Los hombres en atributos. En él hablo de un experimento que hacen Rodrigo Fresán y Roberto Bolaño, tras enterarse de la muerte de Philip K. Dick, uno de los grandes escritores del cuento ficcional paranoico de los Estados Unidos. Ellos deciden coger, porque ellos de alguna manera empiezan a tener conversaciones por correo en esa época que todavía el internet no estaba tan avanzado, y empiezan a generarse correos sobre la vida y obra de Philip K. Dick. Entonces cada correo es una obra de arte en sí, porque Fresán es un gran escritor y Roberto Bolaños, pues sobra decir quién es, ¿no? Y ellos luego crean un blog. Cuando ya el internet coge más fuerza, deciden crear un blog y que solamente habla en una especie de libro electrónico sobre la vida de Philip K. Dick. Entonces aquí no estamos hablando de incomunicación, aquí estamos hablando es cómo la comunicación de alguna forma y la tecnología logran dar una obra de arte tan maravillosa.
Bien, Carlos Camilo. Bueno, hablando de otro ensayo, la sobrevaloración de un joven poeta, Rilke hace este epistolario para un ser atormentado por querer ser poeta. Tú en el ensayo dices que Kierkegaard decía que la poesía es un acto de fe, y para Edgar Allan Poe un acto de miedo, para otros tal vez es un acto de amor. En este ensayo Seussi's nos muestra un yo deprimente y dolido. ¿Será que casi para ser poeta es un acto más bien mundano, como lo plantea usted en ese ensayo? Pues es que Rilke, en ese momento en que escribe sus consejos a un joven poeta, él era también muy joven y era secretario del gran escultor que era digamos el monstruo de Europa en ese momento, que era Rodin, ¿no? El que creó El Pensador y Las Puertas del Infierno, que es una obra escultórica magnífica. Y siendo imagínense uno, siendo el secretario de tremendo monstruo, cómo se sentiría cuando él llega a Viena, cuando él llega a esa Europa llena de cultura y él apenas está empezando a escribir. Pues la depresión debió ser mucha. Por eso su psicoanalista y su amante intentó de alguna manera incentivarlo, diciéndole que escribiera cartas a alguien que fuera de alguna manera inferior a él o a quien él quisiera aconsejar. Y él empieza a crearse un personaje desde las cartas que le envía otro chico que casi tiene la misma edad de él. Entonces a mí me parecía algo casi ilusorio que tantos jóvenes hoy en día vean la obra de Cartas a un joven poeta como si hubiese sido escrito por un maestro, por un anciano, cuando Rilke en esa época no pasaba de los 30 años. Debería tener alguna sabiduría. Y lo epistolar es muy importante, Seussi's, para soltar la parte escritural. Cuando usted habla de Alejandra Pizarnik, nos dice que ella, al perder la inocencia, toma la decisión de un escape hacia la soledad, hacia la muerte. ¿Qué podría tener Alejandra Pizarnik que lo hizo cambiar su concepto de poesía y de suicidio, por supuesto? Estamos hablando de una de las más grandes influencias que tuve en la juventud. Alejandra Pizarnik, a los 16 años, empiezo por circunstancias totalmente del azar a leerla, ¿no? Y el golpe poético, epifánico que logra su escritura en mi alma es inmensa. Y empiezo a analizar cada uno de los libros, desde La tierra más lejana, La inocencia perdida, hasta los últimos, ¿no? Hasta La condesa de Pernambuco y Los trabajos y las noches, que es uno de los libros que más me parece interesante de ella. Y empiezo a notar que hay una evolución en deterioro. Si cada título para mí es una pista de lo que ella en ese momento de su vida estaba viviendo. Por ejemplo, si miramos uno de sus primeros libros, La tierra más lejana o La edad de la inocencia, ella nos está hablando de eso, de cómo está haciendo ese despertar hacia la literatura y está perdiendo ese paraíso de la infancia y se está metiendo ya en asuntos mayores. Los trabajos y las noches fue el libro donde ella más duró recluida, encerrando, fumando y haciendo sus mejores poemas, por eso se llama Los trabajos y las noches, ¿no? Entonces, para mí la influencia de Pizarnik es total, y respondiendo a tu pregunta, ella no logra, digamos, transmitirme como lo hacía Cioran en la época en que escribió sus libros. A él le hicieron una entrevista, una pregunta fabulosa, y es que le dicen: ¿a usted no le da pena escribir libros que hacen que los lectores se maten? Y Cioran respondió de una manera muy brillante, dijo: pues más pendejos los que leen mis libros y se matan, yo los escribo es para eso mismo, para no matarme. Una catarsis.
Exactamente. Una limpieza. Y creo que Pizarnik logró algo fenomenal para las letras y para cualquier poeta que desee alcanzar la perfección en la poesía, y es que ella se dio cuenta que jamás iba a alcanzar la palabra que resumiera todo. Ella deseaba llegar en un poema a la mínima expresión, expresarlo todo, y se dio cuenta que no podía hacerlo, y cuando no pudo hacerlo es cuando deja esa frase ineludible que es: solo quiero ir hasta el fondo, que aún no sabemos si fue de Isidoro Ducas del conde de Maldoror, o si realmente esa frase que fue grabada sobre el escritorio cuando ella se suicida es de ella, la misma Pizarnik. es de la misma Pizarnik. Hablando del diario de Alejandra Pizarnik, se dice que su familia retiró las partes comprometedoras de su vida íntima. Roberto Juarros también decía lo mismo, que eso no era muy importante para los lectores. ¿Qué piensa de la vida de los poetas? ¿Se debe o no conocer Seusis? Claro, es más, hace poco hablaba con un amigo escritor que va a salir publicado en el sello Univisiones, se llama Andrés Felipe Escobar. Vamos a sacar una hermosa novela de él que se titula Aniquila las estrellas por mí. Y hablábamos de lo que se llama la literatura genética. Y ahí viene la respuesta a lo que tú me preguntas. Y es que la vida, aquellos rasgos, aquellas huellas, aquellos archivos, aquellos manuscritos que deja el autor, son los que nos permiten de alguna manera evidenciar hacia dónde quería ir el autor, qué era lo que deseaba hacer con su obra. Como para terminar esta acotación, si nosotros nos vamos a mirar, por ejemplo, la obra de Raymond Carver, que está en una de las bibliotecas de uno de los estados en Estados Unidos, Alejandro Barico viaja a Estados Unidos a revisar los manuscritos, porque él quería saber qué tanto había tenido que ver el editor en la obra de Raymond Carver, y se encuentra con unos manuscritos de unos cuentos larguísimos, ¿sí?, donde él cambiaba 3 o 4 veces los finales. Y si vamos a mirar así la obra de cada uno, por ejemplo, los libros que Borges leía están llenos de anotaciones por todo lado, y Borges peleaba con los autores que leía, y eso daba para sacar muchas de las anotaciones que él después se aprendía de memoria y dictaba en sus conferencias. Parece que la madre de Alejandra Pizarnik le quitó algunos textos al diario, porque pareciera que no le convenía a ella esa imagen de su hija. Bueno, ya el hecho de en ese momento de ser lesbiana en esa época ya era demasiado para un escritor, ¿no? Y siempre lo ha sido. Hoy por hoy ya ese concepto de maldecir al escritor que tiene una condición sexual ha empezado a liberarse, pero antes la condición sexual era un acicate para que te pudieran condenar. El caso de Oscar Wilde, ¿no? Miremos la balada de Riadin, es cuando él manifiesta: soy homosexual, y inmediatamente toda su popularidad se va al piso, ¿sí? Hoy en día, en cambio, vamos a ver el caso de Truman Capote, y antes su homosexualidad lo llevó a estar en Hollywood. Entonces las cosas han cambiado mucho. Claro, van a ir al reinado de belleza ahora transexuales, por ejemplo. Vea, por ejemplo. Universal. Bueno, hablando de todo esto, ese drama entre la poesía y el drama personal de Pizarnik, ¿sí? ¿Será que el suicidio es una lucha entre el escrito y la muerte, entre la vida y el poema? Creo que uno siempre está en una lucha constante por la palabra precisa. Ese es el meollo de la búsqueda de todo escritor. Mira, a mí me ha sucedido algo especial, y creo que todos los que han intentado escribir, de alguna manera, algunos estarán de acuerdo conmigo. Y es el que uno llega a un punto donde uno se detiene porque sabe qué es lo que quiere expresar, pero no encuentra la palabra exacta.
Entonces uno tiene que dejarlo ahí, y hay días enteros en que yo no vuelvo a escribir hasta que no encuentre la palabra que deseaba poner justo ahí. ¿Por qué? Porque es la piedra preciosa. Uno se convierte en un buscador de piedras preciosas, y las palabras son esas piedras preciosas, y encontrarlas a veces es muy complejo. Y para no desmentirse uno mismo con lo que está sintiendo y lo que quiere expresar. Claro que sí. Ahora sí entramos al tríptico de Borges. En su ensayo El ciego que leyó el universo, usted plantea que cuando un escritor como Borges sale poco de un lugar como la biblioteca, y la demasiada lectura facilita la simbiosis entre lo real y lo imaginario. Esta casi que sería una definición de metáfora. Se puede considerar que el yo de Borges es la literatura, y solo allí en la literatura se encuentra ese lugar que no existe y que usted plantea en el ensayo. Bueno, recordemos que Borges, Borges es una de las más grandes influencias del mundo entero. O sea, hay escritores, cada país tiene escritores muy buenos, excelentes. Podemos hablar de un Octavio Paz en México, podemos hablar de, por ejemplo, un Juan Ramos Sucre en Venezuela, podemos hablar de un Rubén Darío en Nicaragua, y podemos hablar de un Borges o un Cortázar o un Fogwill o un Levero, tanto en Uruguay como en Argentina. Pero sucede que hay pocos escritores que sobrepasan las fronteras de su propio país y se convierten en escritores universales. Borges hace eso, logra que su escritura no sea regional sino universal. Pero más allá de eso, hay que reconocer que Borges es un plagiador completo, ¿sí? Pero es un hermoso plagiador. Borges, casi todos los cuentos de ficciones son simplemente una relectura y una, digamos que, reescritura de los cuentos de Giovanni Papini, y en alguna ocasión él lo reconoció, quizás sí, pero no tengo memoria, dijo él, para excusarse y de alguna manera cubrirse. Y el Aleph está ahí. Para ya dar mayor seguridad a la respuesta, digamos, o claridad a la respuesta, es que Borges, para poder seguir encubriéndose, él recurre al elemento de la prosopopeya, ¿no?, que es el enmascaramiento, o sea, el crear la máscara, y esa máscara es un Borges. Él crea un personaje que se llama Borges, pero ese personaje que se llama Borges no es el Borges, como él dice, que camina por la ciudad de Buenos Aires. Hay un poema que él dice, ¿cuál de los dos escribe esta página? ¿Cuál de los dos es Borges? ¿El Borges que camina por Buenos Aires o el que escribe este poema, ¿no? Entonces, él crea un personaje que le sirve para meterse en las aventuras que él nunca sería capaz de meterse como persona, ¿no? El Borges, por ejemplo, que en la casita rosada, donde él encuentra a un matonero que le cuenta cómo mata a otro en una pelea, es un Borges que en la vida real nunca hubiese sido capaz de meterse a un lumpen como esos, o a una casa de lenocinio como esas, y hablar con un malevo de esa alcurnia, ¿no? Pero crea un personaje llamado Borges que sí es capaz de charlar con un malevo. Y a través de la lectura también de pronto encuentra esa maldad y puede convivir con ella. Exactamente, él tenía una muy fuerte, digámoslo más bien como un fuerte gusto por el terror, por lo policíaco y por todo lo que tuviera que ver con el suspenso. Por eso sus, digamos, maestros tutelares siempre fueron Chesterton, ¿sí?, Poe y en alguna medida Lovecraft. Y algo es más, el Tanguito y el Arrabal. Sí, claro, en su primer tiempo, ¿no? Y incluso César Vallejo lo critica en su primer libro por ser de una tendencia costumbrista. Uh-huh. Alcanza a leer, claro, César Vallejo alcanza a leer el primer libro de Borges. Él llega ultraísta de Europa completamente, ¿no? Y esto que estábamos diciendo, pues cualquiera podrá charlar sobre eso. Pero digamos que lo que yo intento en el tríptico es hablar de cómo Borges, a través del personaje que crea, que es otro Borges,
logra transmitirnos conceptos filosóficos tan profundos y hacerlos literatura. Para allá vamos. Borges se imagina un mundo, un tion, ucbar orbis tertius, en donde la filosofía es vista como literatura y desde luego como ficción. Por lo tanto, aleja a la filosofía como búsqueda de la verdad y la acerca a algo como un acto de amor. ¿Es posible, de acuerdo a lo que usted plantea, hallar esa utopía en ese lugar que no existe para escribir algo realmente trascendental? Bueno, él no lo ve tanto como una fantasía. Él se acerca más a la definición de Aristóteles, donde dice que la filosofía es la búsqueda del asombro, ¿no? Y el asombro es el que permite crear también. O sea, que él mira a la filosofía como un acto creativo, ¿sí? Que permite un acto epifánico. Y en esa medida, toda la literatura de Borges siempre estará atravesada por hechos o por acontecimientos netamente intelectuales que él busca de alguna manera meter en laberintos ficcionales. Es básicamente lo que él intenta y lo que él hace, ¿no? Tulon ucbar orbis tertius, que lo encontramos en el Alep. De hecho, creo que es en el Alep o en Ficciones. Bueno, ya la memoria me falla. Este cuento, que es uno de los más largos, junto con El Inmortal, que son los dos cuentos más largos de Borges, porque de hecho es de una narrativa muy corta. Estos dos cuentos nos hablan sobre universos paralelos donde todo se rige de manera diferente, ¿sí? Tulon orbis tertius nace a partir de una conversación con Bioy Casares. Ellos están ahí y de pronto Bioy le dice: oiga, encontré en la Enciclopedia Británica, en el tomo tal, Tulón. Y empiezan ellos a buscar esa noche por todo lado y no encuentran en la Enciclopedia Británica digamos que la referencia a ese país. Y Borges entonces imagina la geografía, la política, la moral, todo lo que hace que un universo sea concebido como universo desde lo que entendemos como humanidad, ¿no? Como una meditación. Carlos Camilo. Leyendo sobre el fantasma borgiano, hay casi una afirmación suya basada en Gabriel García Márquez que dice: para poder escribir es necesario leer a Borges. Incluso hay una frase un tanto rara, ¿no? El vejete nos enseña a escribir, diría Gabriel García Márquez. ¿Por qué Borges es tan fundamental para un escritor? Fundamental y peligrosísimo. Borges es como Rulfo y como García Márquez, ¿sí? O sea, han creado, no sé si fue Piglia el que dijo esto, y yo estoy haciendo simplemente una paráfrasis, quien dijo que Borges, Rulfo y Márquez han creado muchos Borjitos, muchos Rulfitos y muchos Marquesitos. O muchos Marquitos, o bueno, no sé cuál sería el diminutivo para Marquesitos, creo que sería. El caso es que cuando uno lee a estos grandes autores, uno siente tanta influencia por ellos que de alguna manera automática tú terminas casi escribiendo como ellos. Entonces esa influencia mata a muchos escritores, porque muchos se quedan escribiendo toda la vida así, bajo el influjo, bajo el estilo de Borges, entonces hay muchos ensayistas que escriben citando como cita Borges, ¿sí? Y hay muchos escritores que escriben solo basándose en un realismo mágico que nunca van a alcanzar al nivel que lo alcanzó Gabriel García Márquez, y otros que van a hablar siempre desde un ruralismo que jamás se va a acercar a Rulfo. Pero lo bueno es cuando uno empieza a mirarlo desde la otra óptica, y es a mirarlo como maestro, ¿sí? Cuando uno empieza a ver a Borges como una biblioteca. Porque cuando tú te metes a leer, por ejemplo, los ensayos, otras inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, Inquisiciones, 7 ensayos dantescos, historia de la literatura medieval, historia de la literatura inglesa. Cuando tú lees todos estos ensayos, él nombra tantos, pero tantos autores,
porque es una biblioteca andante. Entonces ahí es donde es aprovechable Borges, ¿sí? Cuando él dice, bueno, como dice el maestro Berkeley en tal partido, uno, venga, me voy para ese libro, voy a leer a Berkeley. Después, vámonos a la naturaleza humana de Hume, vámonos a Bergson, vámonos a Chesterton, y empieza uno a llenarse lo mismo que logra darnos, pues... Eso lo vi en su libro Razones de Sobra. Gracias. Que usted hace referencia de muchos personajes. Y hablando de autores, de lo que decía, también usted hace un ensayo sobre Borges y hace un comentario acerca de que todo escritor busca un doble, como su otro yo, así podríamos decir como Artaud, Pizarnik, Nerval, Isidoro, Duquesne. Se podría decir que uno es quien vive y otro es quien escribe. Claro que sí, totalmente. ¿Por qué? Fácil, la vida no es escritura, así de sencillo. Nadie puede narrar de manera tan fidedigna como vive, ¿sí? Tú no eres la persona que eructa, que se tira gases, que juega, que se alcoholiza, que hace el amor, que juega bolirrana, o que juega bolirrana, o que juega billar. No es esa misma persona que se sienta a escribir, porque cuando te sientas a escribir empiezas a crear personajes y empiezas a crear tramas. En cambio, en la vida, ¿sí?, el tiempo y el espacio es el que tú te conviertes en personaje del tiempo y del espacio. En cambio, en la escritura, tú eres el que crea el tiempo y el espacio para los personajes. Muy bien. Siguiendo con Borges, en un hito más allá de la filosofía, mirando ese hito, Seusis dice que para Borges la realidad pasa a convertirse en lenguaje por los sentidos, y tal vez es un pensamiento muy cercano a Jacques Derrida, que al decir que nuestros pensamientos son texto, de acuerdo a su planteamiento, ¿es entonces verdad que el lenguaje edifica nuestras realidades, incluso muy similar a lo que había dicho Carlos, que uno es el que vive y otro es el que escribe? Bueno, ahí nos metimos con un grande, ¿no? Me perdonan los oyentes de pronto por la mala pronunciación de algunos de los autores que tienen apellidos anglosajones o apellidos alemanes. La pronunciación francesa es un poco compleja. O la pronunciación francesa. Yo creo, todo la alemana también. Yo creo que Derrida se pronuncia Derrida, no sé si alguien de pronto por Jacques Derrida. Y él crea un término que se llama diferencia, ¿sí?, y otro que se llama diferencia, ¿sí? Para hablar, la diferencia sería el architecto, ¿sí? O sea, toda escritura que sirve para hablar de una escritura anterior y una escritura posterior. Eso sería un architecto. Cuando uno coge una obra y la convierte en acicate o en pretexto para hablar de obras anteriores o de obras posteriores. O sea, es como un eslabón, si lo tomáramos desde Lacan, desde el significante y el significado, donde simplemente el significante es una cadena de significados, ¿no? Lo mismo pasa con las obras. Una manera de estudiar las obras es cuando las miras hacia atrás y hacia adelante y la obra que estás estudiando la tomas como centro, como el architecto o como la diferencia, ¿sí? Ese término que plantea Derrida también sirve para nosotros como autores, para nosotros como seres humanos. Nosotros somos un eslabón en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Antes y después de. Antes y después como de. Lo hizo usted con la Divina Comedia, porque justamente arranca el libro. Y esa era una pregunta que yo tenía, ¿por qué empezó con la Divina Comedia como diciendo antes y después de Cristo, como antes y después de Alighieri? Antes y después de poeta, más o menos. Algo así. Qué bueno, sí, son interpretaciones e inferencias. Bueno, el libro realmente lo dividí en 3 partes, ¿no? Una que se llama Razones Globales, donde lo único que intenté fue abarcar un número determinado de autores universales, globales, muy importantes,
que marcaron de alguna manera mis primeras lecturas, ¿no? Y la Divina Comedia fue una de las lecturas más impresionantes para mí, no porque la haya leído en el idioma original. Me gustaría alguna vez aprender el latín vernáculo en el cual fue escrita, porque no fue hecha en un latín moderno. No, o sea, él utilizó la lengua ordinaria que hablaba el pueblo, que era un latín vernáculo, un latín completamente común, el de la gente. Eso es lo que le da el popular, ¿no? Uh-huh. Y esa fue, digamos, que la novedad en Dante. Bueno, nunca he leído en su idioma original a Dante, he tenido que leer, es más, el primer acercamiento a Dante fue a través de una historieta. Y es muy bonito porque mi padre me traía una historieta que tenía un título muy especial que se llamaba Joyas de la Mitología. Y había otra muy común, eso era de Novaro, era una revista mexicana que a mí me encantaría que algún día se volviera a reeditar. Y había otra que se llamaba Joyas de la Literatura. Y entonces venían historias sobre obras literarias. Y una de ellas hablaba sobre la vida de Dante Alighieri. Y para mí fue tan hermoso mirarlo a él detrás, persiguiendo por todos los rincones de Florencia a su Beatriz. Y era ilustrada. Y era ilustrada, sí, como un Batman, como sí, un Superman. Los mexicanos tuvieron un tiempo que trataron de hacerle como una guerra a los cómics de Estados Unidos. Exactamente, sí. Los tuvimos en nuestras manos, ¿no? Claro. Cuando éramos muchachos. Claro que usted es un sardino al lado. Bueno, 37 mío, años bueno, ya no somos. Pero sí, y yo sí decía, pero ¿por qué le gustan tanto los cómics a Seuxis Vargas? Si es un poeta tan serio, ensayista y todo ese tipo de cosas, pero ya sabemos que son estas experiencias desde la infancia que también vivimos nosotros. Uh-huh. Incluso Fantomas de Cortázar también estuvo en Tiracómics. Claro que sí. Dick Tracy. Bueno, entonces me preocupa mucho el alter ego. Me hace acordar como de Sigmund Freud, por allá. Ese alter ego tiene que ver algo con prepotencia del escritor, ¿o qué? ¿Cómo lo ve usted? Que aquí nos habla de Hemingway, ¿no? Cómo ese alter ego se manifiesta en Nick Adams y en el ego de Hemingway. Bueno, es que algunas de sus narraciones. Sucede que siempre he sido muy asiduo a no leer lo que todo el mundo lee, porque me parece que si todo el mundo lo lee es porque ya o es muy bueno o es muy malo. Y si es muy bueno, no lo lee tampoco. ¿Sí? Entonces, algo de tener por ahí que no me llena de mucha confianza cuando algo lo lee todo el mundo, ¿no? Cuando algo se convierte en bestseller o en lo más vendido. Sin embargo, hay autores que son muy grandes y que han logrado darse a conocer a través de eso, ¿no? En este caso, Hemingway me parecía un autor de una facilidad que yo decía, bueno, pero estas historias, ¿qué? ¿No? Cuando leí Los Asesinos, que fue el primer cuento que leí Hemingway, yo dije, bueno, aquí solamente hay una historia muy sencilla, quizás no sabía leer en ese momento, ¿no? No sabía cómo adentrarme en la trama de lo que era una narrativa precisa, concreta, como la que es, y los diálogos tan muy demoledores que logra Hemingway en ese cuento tan hermoso que son Los Asesinos. Pero cuando lo leí por primera vez a mí me pareció una historia burda, ¿no? Dos manes que entran a esperar a otro para matarlo y ya. Yo decía, bueno, ¿cuál es la novedad aquí? Aquí no hay algo fabuloso, aquí no hay algo fantástico, aquí no hay algo que se salga de lo común, es algo que yo puedo esperar en mi pueblo en cualquier momento. Llega un guerrillero, espera a otro para matarlo. O sea, no había algo ahí que se saliera de lo común, ¿no? Y que sucede en las calles comúnmente, el sicario que espera a su cliente para poderlo matar. O sea, ¿qué está pasando acá? Pero ya después cuando empiezo a estudiar los 49 primeros cuentos y me empiezo a encontrar con detonantes como ese, como el Nick Adams, que es el alter ego, y que él empieza a utilizarlo no solamente para recrear su vida infantil, sino su vida en la guerra y luego su fracaso amoroso con todas las mujeres que siempre eran mayores que él, y luego su profundo interés por la literatura, porque ya después Hemingway se convirtió en una persona que era rigurosa, casi al estilo de Edgar Allan Poe, ¿no? Hemingway en sus últimos días, por eso
una leyenda dice que él se suicida es por eso mismo, ¿no? Porque a él lo mandan, le piden, no lo mandan, le piden que por favor escriba un discurso en honor a que Kennedy acaba de ser posicionado en el gobierno, y él coge una hoja y no es capaz de escribir nada, y él se da cuenta que ya nada sale de él, o sea, que ya todo lo que tenía que haber escrito, ya. Entonces él dice, ¿para qué más vivir? Esa es la leyenda que se ha tornado alrededor del suicidio de Hemingway. Siempre los persigue el fantasma del suicidio. Hablando de calcar o copiar, tema que usted toca en muchos de sus ensayos, ¿cuál es su posición acerca de nutrirse de otros escritores para escribir la obra propia? Bueno, uno siempre tiene que nutrirse. Yo creo que si un escritor no se fortalece, no se vigoriza, eso es como un músculo, ¿no? La escritura es como un músculo. Y hay una frase, bueno, yo parafraseo mucho, porque es la mejor forma de sintetizar a veces los grandes pensamientos que uno puede tener, y es simplemente resolviéndolos a través de alguien que ya los dijo mejor que uno. Y es que todo aquel que empieza leyendo terminará escribiendo. ¿Sí? Yo tengo otra. Uh-huh. Todo el que lee busca un equilibrio que se le ha perdido. Y el que escribe es saber si de pronto también encuentra su propio equilibrio. Qué bueno. Yo en el perfil de WhatsApp tengo una frase que dice: en el gimnasio poético. En el gimnasio poético, exacto. Tiene que ser un músculo, tiene que andar. O sea, en algunos talleres que dictaba generalmente sobre creación poética, le decía pues a todos mis compañeros de clase que lo que uno debía hacer en todo momento era hablar poéticamente, pensar poéticamente, respirar poéticamente, vivir poéticamente. Hay muchas personas que no han escrito un verso, pero su vida es toda una poesía. Bueno, resulta que Hemingway se alimentaba de cosas concretas, reales. Por ejemplo, meterse a una corrida de toros o a una verbena en Cartagena donde sueltan los toros en las corridas, en las corralejas, para después ir a escribir, ¿no? Que no lo alcanzara a coger un cacho de esos. Es necesario inventariar y recorrer tantos caminos, escuelas, meterse a cursos escriturales, talleres de poesía para llegarse a sentir un escritor. Bueno, es que aquí yo utilicé una herramienta que utilizó Borges en algún momento. Borges dice que todos los hombres nacemos sanchescos o quijotescos, ¿sí? Y hay un filósofo que dice que todos los hombres nacemos aristotélicos o platónicos, ¿cierto? Yo digo que todos los hombres nacemos o borgianos o hemingwaynianos. ¿Sí? Los borgianos somos aquellos que estamos encerrados en una biblioteca, somos autodidactas. ¿Se incluye ahí? No, yo me incluyo más. Usted dijo estamos. Por eso, para hablar de una manera general, sí, bueno. Generalizable, ¿no? Pero yo me incluyo más por el lado de Hemingway, ¿no? Aquellos que primero está la vida y la escritura pasa a ser casi de segundo plano, porque ya se sabe que se tiene. No tanto laberinto, sino exactamente. Un espacio abierto. Un espacio abierto, sí. Y pasamos de ya de las razones globales a las razones locales. Wow. Y habla inicialmente de la nostalgia de Sísifo. Usted nos plantea una obra, María, de Jorge Isaac, como una conjunción, un enlace entre la tesis poética y la reminiscencia infantil. ¿Por qué plantea así la obra de Jorge Isaac? Bueno, hay que mirar aquí la tesis filosófica primero, ¿no? Entonces, yo no sé qué tenga que ver, pero Jorge Isaac, y no tiene nada que ver con su obra, era uno de los argeotistas más grandes del momento. Parece que le embargó la casa a muchos. Bueno. Entre otras cosas, Jorge Isaac fue el que descubrió muchas minas entre Cerrejón. Claro. Le gustaba mucho el billete. Y murió en Ibagué, en un sitio que llama La Casona. Jorge Isaac, de hecho, creo que estuvo
No, perdóname, lo estoy confundiendo con otra persona, o no estoy seguro, los oyentes lo investigarán. Creo que estuvo en el auge del oro en San Francisco, justamente cuando la bahía de San Francisco estaba empezando con el auge del oro. Entonces desde ahí él fue embajador o cónsul, sí. Creo que estuvo. Y esto no lo decimos nosotros, la Universidad del Valle, donde tanto lo aman, han llegado a este tipo de investigaciones. Continuando con la pregunta de Carlos Camilo. Bueno, entonces, Camilo, un saludo para Ruth también, una hermosa amiga de acá desde Bogotá, que también nos escucha. Camilo plantea un ensayo que se llama Sísifo, ¿no? Un ensayo sobre Sísifo, habla sobre un mito, sobre este personaje que es castigado por la eternidad a empujar una piedra gigantesca, una roca, hasta la cima de una montaña, pero sucede que cuando llega a la cima, la roca empieza a deslizarse por el lado contrario de la montaña hasta volver a caer a la falda. Entonces él tiene que volver a bajar y volver a subir de nuevo por la eternidad, esa roca. Eso es lo que pasa con Jorge Isaacs. Y se está disparando ese WhatsApp y el Messenger. Aquí mucha gente conectada, tanto al interior del país como fuera del país. ¿A quiénes tiene en este momento Seusis Vargas? A esta hora, siendo las... Los 3 y 33. ¿A quiénes tiene conectados en este momento? Uy, hay como... Bueno, entonces díganos, salúdelos por favor. Saludos a todas las personas que están conectadas en este momento. Los que alcance en WhatsApp, a Rurro, a Marta Patricia Mesa, a Miriam, a Eliezer, a Michelle, a Nuri Cruz, a Jenny López, a Adriana. Bueno, están conectados todos escribiéndome, no alcanzo a responder a todo el mundo, pero bueno, le mando mis más. Pero se nos quedó ahí. Sí, a lo que iba, a lo que las ramas. Sí, porque me has distraído un poco con eso. Bueno, pero sí es importante tener en cuenta a los oyentes que en ese momento me están conectados, dando su fraternal saludo y su cariño y su apoyo. Sucede que Jorge Isaac es ese hombre que empuja el amor hacia arriba y busca de alguna manera glorificarlo, pero que siempre se le va a ir por la ladera opuesta. Si miramos, él lucha hasta lo imposible por María, pero María se le muere. María se le enferma. Claro. Y toda la obra de Jorge Isaac está atravesada por amores imposibles. Perdón. Está, por ejemplo, el amor de Braulio y de Tulio, de los esclavos, y está estratificado además esos amores. Cada uno de los amores están estratificados y tienen que ver mucho no solamente con Romeo y Julieta, sino tienen que ver con una tragedia más bonita que es de Chateaubriand, no sé cómo se pronunciará bien, me perdonan otra vez, que tiene que ver con una novela que él escribió que se llama Atala, ¿no? Donde habla de Nuy y de Rui y ese amor imposible entre estos dos personajes. Y si somos más precisos, cuando ellos están en la piedra esa, cuando uno va a la finca del Paraíso, hay una piedra al frente de la finca, ¿no? Donde Efraín le leía a María una obra que estaba en boga en ese momento, que era bestseller. Pues esa obra es nada menos y nada más que la obra de Chateaubriand, que narra precisamente un idilio muy similar al que estaban viviendo estos dos enfermos. Era un amor humilde, ¿no? Un amor de gente campesina, aparentemente del Cauca, aparentemente humildes, ¿no? Háblenos de ese símil de amor y la roca de la montaña, que ya lo dijo, ¿no? Se nos adelanta siempre en la respuesta, ¿no? Pero María... Bueno, va a quedar en silencio. Sí, pero María es una campesina y Efraín es un tipo rico, que también tiene que alejarse del Cauca, y cuando regresa encuentra en ese drama a su amada. Bueno, estamos hablando de hijos de hacendados, ¿no? No estamos hablando de pobres ni de humildes, comparados con o sea, eran hacendados que tenían esclavos, ¿sí? Y tenían cañaduzales, ¿sí? Eso no quiere decir que los hacendados siempre sean personas cultas, ¿no?
pero estábamos hablando de gente prestantes económicamente. A eso sí debemos referirnos, ¿no? Entonces la historia está basada en digamos, esa urbanidad que tenían que manejar la clase alta de esa época, ¿no? Por eso los vestidos, por eso los modales, por eso es una obra costumbrista, porque muestra muchos cuadros de lo que era la época en ese momento. Y además, si pensaba venderla, pues tenía que hablar era de la élite, no de la gente pobre, o sea, la historia no podría ser de gente muy demasiado humilde, pues para la época que se le iban a comprar el libro, pues. Claro. Ahora miremos lo difuso, ¿no? Y los chistes de la vida. El amor entre María y Efraín es un amor casi imposible, ¿sí? Una niña apenas que está entrando en la pubertad, él ya un poco más grande. En cambio, Braulio y Tulio, que son los esclavos, ellos sí viven felices, viven en todo momento alegres, y son los esclavos. Entonces, como la humildad es feliz y el otro lado de la moneda, donde están los hacendados, es terrible, ¿no? El imposible. Ahora que es editor en Uniediciones, hay una frase suya en el ensayo de Jorge Gaitán Durán, de Antonín Artaud: el artista es un chivo expiatorio cuyo deber consiste en imantar, atraer, echar sobre sus hombros las cóleras errantes de la época. Y entonces, basado en esa frase, ¿cómo recomendar a tanto escritor cambios en sus escritos si es insoportable una leve sombra sobre su propia sombra, como diría Elías Canetti, para los escritores? Uy, acabaste de hablar de uno de los grandes. Y como le pasa a Carlos Acosta, que no aguanta sombra sobre no quiere su sombra. que le hagan ninguna observación sobre su texto. Hoy están hablando de monstruos, ¿no? Elías Canetti, Antonín Artaud, ¿no? Ese fragmento que acabas de leer hace parte de las cartas de Rodés, ¿no? Él se las envía a su psiquiatra después de leer Las Quimeras de Nerval, ¿no? Lo impacta tanto leer Las Quimeras de Nerval que le escribe eso. Él dice que el poeta debe ser aquel que oxigene el mundo de su época, y por eso debe cargarse todos los pecados del mundo encima, o sea, ser el chivo expiatorio. A eso se refiere cuando habla de ser el chivo expiatorio. Pero, y vemos nomás la vida de Antonín, los choques, los electrochocs y toda la cuestión en el manicomio que hicieron con él, que lo convirtieron en un pedazo de carne humana. Y lo mismo sucedió con Leopoldo María Panero, ¿no? Otro poeta maldito de Colombia. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Raúl Gómez Hattin, pero ya es un proceso autodestructivo, ¿no? Considero que, de alguna manera, el hombre o la mujer que decide escribir por vocación y compromiso, o sea, que convierte no solo la escritura en una profesión, sino en un destino, indudablemente se echará al mundo a cuestas. ¿Y usted, como editor, cómo hace para recomendarle a los escritores recomendarles cambios en su trabajo? En los textos. Bueno, el trabajo del editor va más allá de eso, ¿no? El trabajo del editor tiene que ver con la edición, no con el cambio a nivel de lo que es la escritura propia del escritor, ¿no? Estamos hablando a nivel de ediciones cuando hablamos, por ejemplo, del manejo de los signos ortotipográficos. Por ejemplo, el signo guión es muy diferente al signo horizontal bar, es muy diferente unas comillas inglesas a unas comillas españolas, y generalmente los escritores simplemente escribimos, no sabemos el uso de ese tipo de signos. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos comillas? Entre las dos comillas, no. Generalmente las comillas inglesas se utilizan mucho para los diálogos y reemplazan al horizontal bar. Si tú lees, por ejemplo, un texto en inglés, los diálogos en un texto en inglés no llevan horizontal bar, sino llevan comillas, sí, o comillas inglesas. Las comillas españolas generalmente se utilizan para hacer incisos,
¿sí? O sea, pensamientos entre. Esos ¿sí? diálogos ya antiguos ya están como desapareciendo un poco. Yo no pienso que falten razones, hay razones de sobra, ¿no? Lo dice el libro. Esa sería Pues, una pregunta. sí, ¿Le ¿cuáles sobraron razones o le le faltaron? faltaron? Aquí en el caso de Jorge Gaitán Durán, ¿cuáles son las razones de sobra o le faltaron? Frente al texto de Gaitán Durán. Sí. Bueno, es que en Razones Locales, que es la segunda parte del libro, lo que busco es dar a conocer a aquellos autores nacionales que de alguna manera también marcaron mi vida como lector. Este no es un libro de ensayos de escritor, es un libro de ensayos de lector. Entonces, en Razones Locales hablo de aquellos escritores que marcaron mi vida a nivel nacional. Y Jorge Gaitán Durán, desde la revista Mito, con Eduardo Cotelamos, y como poeta erótico, Del 55. sí, me parece una cosa sorprendente, ¿no? Aquí hablamos generalmente de Aurelio Arturo, de Luis Vidales, de León de Grace, bueno, las estrellas tutelares, pero cuando uno comienza a ver la gestión cultural y ese esfuerzo que es como el que ustedes están haciendo desde estas cabinas, o sea, buscar sacar al pueblo de cierta ignorancia que había en ese momento, ¿no? Es ya muy valedero para dejarlo en el olvido. Me parece una falta de respeto con un personaje tan grande como él. Carlos Camilo, creo que es el único que ha hablado de esto en Letras del Tiempo, de la acción que hace Letras del Tiempo promoviendo la literatura. Sí, ese era el propósito desde que se creó la emisora. Inicialmente trabajamos en Expresión Estéreo durante un año y empezamos acá, tuvimos algunos inconvenientes por razones económicas y de trabajo, pero ya estamos de nuevo y esperamos que a partir de ahora que viene Seusis podamos traer muchos invitados a la cabina de Letras del Tiempo. Y quiero pues felicitarlos a ustedes por este trabajo. Vuelvo otra vez a dar saludos a Leonardo Gutiérrez, que me saluda desde la costa, a Ruth, que hoy tenemos evento especial y aprovecho que ustedes me den este espacio para hacer la cuña. Hoy vamos a hacer la presentación del libro Entre Sombras de Oración, una saga que tiene que ver con el rol fantástico y el rol netamente adolescente que tiene que ver con los poderes que a algunos seres humanos les es otorgado por obra y gracia del destino. Y hacemos una pausa en Letras del Tiempo. Un latido en el corazón de la palabra. En 10 minutos estamos de nuevo conectados con usted.